segunda clase con las temáticas del módulo de física del suelo. Ahora vamos a desarrollar el de porosidad del suelo, que lo venimos viendo, mencionando en otras presentaciones y en otros trabajos prácticos, pero bueno, aquí lo vamos a condensar en una sola clase. Cuando dijimos que íbamos a comenzar a estudiar la física, la parte física del suelo, dijimos que podíamos estudiar propiedades y procesos de transporte. Por el lado de las propiedades ya hemos visto textura, densidad, hemos estado viendo otros temas relacionados a relaciones volumétricas, composición volumétrica del suelo, y ahora vamos a desarrollar porosidad. ¿Qué es la porosidad? Bueno, se denomina porosidad a los espacios ocupados por agua o aire, sean los poros propiamente dichos, canalículos, grietas, fisuras, etcétera, que están presentes en un suelo. Si nos referimos a su relación volumétrica, la relación volumétrica es el porcentaje del volumen del suelo que no está ocupado por sólidos. Y recordemos que en las primeras clases dijimos que en general el volumen del suelo estaba constituido 50% por materiales sólidos, de los cuales 45% eran sustancias minerales y 5% de materia orgánica, y el otro 50% espacio poroso, eso en general en un suelo de textura franca o media. Dentro del espacio poroso se pueden distinguir macroporos y microporos, donde el agua, los nutrientes, el aire y los gases pueden circular o retenerse. Vamos a ver más adelante que hay varias clasificaciones dando vuelta con respecto a hasta qué límite es macro o micro, pero en general y conceptualmente los macroporos, que son los de mayor tamaño, no retienen agua contra la fuerza de la gravedad, son responsables del drenaje del suelo, de la aireación del suelo y constituyen el espacio donde se extienden las raíces. Y los microporos retienen agua, parte de la cual va a estar disponible para las plantas. En este esquema, que ya lo hemos visto, si vemos hay una relación entre tamaño de partículas y tamaño de poro. En el caso de la izquierda, las partículas son pequeñas y los poros entre ellas también. En el caso de la derecha, las partículas son más grandes y los poros entre ellas son más grandes. Vamos recordando entonces que en el caso de una textura arcillosa, su superficie total de poro es mayor, pero el tamaño de los poros son de tipo microporos. Bueno, volviendo a esta forma esquemática y volumétrica de ver estas relaciones, la porosidad como una relación volumétrica se puede calcular conociendo la densidad aparente y la real del suelo, determinadas según las técnicas específicas que ya hemos explicado antes. Como densidad real o peso específico real se puede utilizar el valor promedio 2,65. Y luego en el campo podemos determinar a través del método del cilindro la densidad aparente. El resultado de esta relación volumétrica va a estar en centímetros cúbicos cada 100 centímetros cúbicos de suelo. Estos cálculos los van a realizar ustedes en la práctica, ya tienen que estar realizando ustedes una serie de cálculos entre los cuales está porosidad. ¿Cómo clasificamos la porosidad? Bueno, ha habido a lo largo del tiempo muchas clasificaciones, según incluso la función, el tipo o el mismo autor que lo clasificó. Pero los grandes grupos que podemos considerar son los llamados, poros texturales. Los poros texturales, en general, son los que se refieren a los poros que están entre partículas o entre las partículas elementales. Son poros capilares, visibles solo con los microscopios, en cortes delgados. Su observación y descripción no se puede realizar a campo, obviamente. El otro tipo son los poros estructurales. Este caso son los poros o el espacio poroso entre los agregados. Este caso corresponde a grietas también, a fisuras o a la parte de esas superficies de debilidades que hablábamos entre las distintas estructuras. No son permanentes, pues varían con el contenido de humedad del suelo, por contracciones y dilataciones, y por esa razón a veces es difícil su descripción. Y hay otra que es la llamada poros específicos o porosidad específica, que se refiere a los poros producidos por las raíces, por los insectos y otros animales del suelo, y algunas vesículas causadas por gases o el aire. Son semipermanentes en este caso, y sus dimensiones varían poco con la humedad. En general, su tamaño van a corresponder a los macro y mesoporos. Esta es la clasificación principal que nosotros vamos a estar utilizando a lo largo del curso. En algunos casos, en estudios de relevamiento de suelos, los pedólogos usan otro tipo de terminología que se las menciono por si las encuentran en la bibliografía. Les llaman poros matriciales, a los que serían los texturales, que cambian con la humedad. Poros no matriciales, forman por raíces, excavaciones de animales, no cambian con la humedad o la textura. Y los poros interestructurales, delimitados por las unidades estructurales. Les dejo presentadas las dos clasificaciones porque si leen de otros libros pueden haber este tipo de equivalencias. En la guía de trabajo práctico van a encontrar en la parte de descripción morfológica del perfil este estudio que se le puede hacer. También en la clase de descripción de perfil hablamos de cómo describir los poros en general. Un poro mayor a 200 micrones ya se puede ver con lupa de poco aumento y se puede ver en campo. Y se los puede clasificar por su tamaño, por su forma y por su abundancia. En este caso, cuando decimos tamaño, se utiliza para determinar unos alambres de cobre, que es una técnica para ver el diámetro de estos poros, y se clasifican desde muy finos, menores a 1 milímetro, hasta mayores a 5 milímetros macroporos. Por su forma pueden ser vesiculares, intersticiales o tubulares, y abundancia se refiere a contar el número de poros mayores a 200 micrones por decímetro cuadrado. Entonces, según esta cuantificación, podemos ser pocos, comunes o numerosos, y si vuelven a la clase de descripción de perfil, iban a ver un ejemplo en foto de que se consideraba abundante en cuanto a porosidad.
Esta parte, por ese tamaño que estamos viendo, correspondería a los no matriciales. Los texturales, recordemos que se ven solo con microscopio y en córtex delgados. Además de la porosidad de tipo estructural, dijimos textural, estamos de origen biológico. Y con esta tabla pueden darse cuenta más o menos su significancia biológica. Por ejemplo, un poro entre 1500 y 50.000 micrones podrían ser los canales de hormigueros. Entre 500 y 11.000 agujeros de lombrices, 30 a 10.000 micrones las raíces de las dicotiledoneas, 500 a 10.000 micrones las raíces de los nodos de los cereales, mientras que las raíces de las seminales de los cereales entre 100 y 1000, 50 a 100 el tipo de poro que deja una raíz lateral del cereal. Cuando ya estamos en los poros de 30 micrones, empezamos a decir que aquí tenemos, van a ver cuando veamos agua, que a 30 micrones es donde está retenida el agua en capacidad de campo, en general. Ese es el poro que está ocupado en capacidad de campo. Por lo tanto, todos estos poros por encima, los mayores a 30 micrones, el agua, por ejemplo, no podría ser retenida. Sobrepasa su capacidad de almacenaje. De 5 a 10 micrones, pelos radicales. Los más chiquitos, 0,5 a 2 micrones, hifas de hongos. En los de 0,2 a 2 micrones, las bacterias. Y cuando, por ejemplo, estemos en los poros de 0,1 micrón, tenemos tan fuertemente retenida el agua ahí, porque forma una capa ya monomolecular y que sería correspondiente a la capacidad de marchitamiento permanente. También podemos clasificarlo por tamaño y función, que es otra de las que se han propuesto. Por tamaño, macro, meso y microporo tomen esta clasificación. Mayor a 30 micrones, que es la que dijimos recién que estaba más o menos en capacidad de campos, vamos a llamarles ya macroporo. Mesoporo de solo de 0,2 a 30 y los microporos de 0 a 2 micrones. Por su función, van a ver, los mayores a 50 micrones van a ser poros de transmisión. Movimiento de aire, drenaje del exceso de agua es la función. Entre 0,5 y 50 micrones son poros de retención. Retención de agua contra la gravedad. Ya en los más chicos, entre 0,5 y 0,005 micrones, son las de retención y difusión de los iones en solución. Cuando veamos en fertilidad, hay algunos iones que se mueven principalmente por difusión en la solución del suelo. Y ya después los poros muy chiquitos de diámetro equivalente, es decir, como dice aquí, diámetro equivalente a un cilindro, porque recordemos que no son cilindros perfectos, son los poros de alta unión, donde prácticamente apoyan a todas las fuerzas que se forman en una estructura para sostener las partículas de suelo. Entonces, por lo que venimos viendo, la porosidad depende de la textura. Las texturas gruesas, mayores van a ser los espacios, se van a llamar macroporos, y en general una textura arenosa gruesa tiene muchos macroporos, salvo que las partículas más finas se hayan colocado dentro de esos espacios o si algún cemento lo empieza a obturar. Texturas finas tienen menor espacio, menor tamaño, se llaman microporo, pero mayor porosidad total. La materia orgánica contribuye a aumentar sensiblemente la porosidad y son por lo tanto los suelos orgánicos los que retienen la mayor porosidad. Y en líneas generales pueden tomar estos porcentajes como los límites según las distintas texturas o tipos de suelo. Un suelo de textura media va a estar entre 45 a 55%, los suelos arcillosos van a ser mayor su porosidad, los suelos arenosos van a ser menores, y un suelo turboso tiene 75 a 90% de porosidad en forma relativa de todo el volumen de suelo. Entonces también dijimos que depende de la estructura. Es tan evidente cómo influye la porosidad que puede dejar la estructura, que a menudo se va a utilizar ese valor de la porosidad total para dar una idea si el suelo está estructurado o no. Además, esos agentes que destruyen la estructura, un apisonado, ciclos de secado y humedecimiento, sistemas de cultivo, alguna labranza de tipo intensa que va destruyendo la porosidad, destruye definitivamente la estructura de los suelos también. Hablamos de la actividad biológica, que también dependía, bueno, especialmente la de la microfauna. En suelos donde la actividad biológica sea intensa, se va a observar con frecuencia, cerca de donde se ve, por ejemplo, el recorrido de una lombriz, un gran número de canalículos finos que resultan del trabajo de otros pequeños insectos. Cuando este tipo de poro resulta predominante, se va a decir que el suelo tiene una porosidad tubular. Bueno, acá vemos algunas fotos que nos hacen ver este tema de la macroporosidad o porosidad no capilar, que no puede retener el agua, o no es la principal función de ellos retener el agua. Dijimos que era mucho de transmisión. En general está ocupada por aire. Pueden presentarse en forma de grietas que separan los agregados, e incluso penetran los agregados. Su importancia va a depender de la estructura del suelo, de su grado de fisuración y, sí, parcialmente, un poquito también de la textura, obviamente. Y si hablamos de textura, ya concluimos que es más elevada en suelos arenosos. Esto es una foto donde se puede ver, por ejemplo, una foto donde hacen unas tinciones especiales en cortes delgados. Que lo que estamos viendo es una raíz, que es la porosidad que ha dejado alguna raíz. Hay unas grietas, nosotros hablamos de un tipo de arcilla que se llaman, por ejemplo, monmollonita, que tienen la especial característica que cuando se humedecen se hinchan y cuando se secan se contraen, y en esa contracción o retracción forman unas grietas muy importantes. Esos pueden tener varios centímetros de ancho y alcanzar hasta 1 metro de profundidad. Y cuando se humedece el suelo, se expanden, se cierran y desaparecen. Ya dijimos que entonces, fundamentalmente, la macroporosidad influye en la circulación del agua, pero no es solamente el volumen total ocupado por los macroporos, también la forma, la distribución de esos poros influye mucho en la circulación del agua y del aire. A veces su forma y distribución importa más incluso que el volumen total de poros. Bueno, en cambio la microporosidad en general, ahora concluimos que sí depende más de la textura, de alguna actividad biológica, es muy grande en suelos ricos en elementos finos,
y en los que tienen una microfauna muy numerosa y activa. Los espacios en el interior de los agregados, no entre los agregados, sino dentro de los agregados, suelen pertenecer a la microporosidad. Aunque si hay algunos de mayor tamaño, ya los clasificamos como macro. El espacio poroso está en toda la masa del suelo, pero existe de diferentes formas, tamaños y orientaciones muy distintas. Esto se denomina tortuosidad. No son cilindros perfectos donde el agua pasa, sino que se deforman, hay caminos truncos, algunas veces, esto lo vamos a ver por el tema del lavado de suelo salino, no es tan fácil como entrar agua y que todo el agua va por los poros hacia abajo y se lleva la sal, ¿no? Porque encuentra esto que se llama tortuosidad. Les voy a mostrar, para que veamos una parte más práctica de este tema, porosidad, algunos ensayos locales que hemos hecho ya hace muchos años atrás, 15 años atrás. En viñedos hicimos distintos manejos de interfilares con labranza media. Se le llama labranza media a una labranza que es bastante frecuente, pero sobre todo es de tipo vertical, o sea que usa arados de reja o discos, arados de discos, que hemos visto que es una labranza que en general se tiende a desaconsejar, perdón, es labranza horizontal, esta que se tiende a desaconsejar para no provocar pie de arado. Otro manejo con coberturas vegetales permanentes sobre la superficie del suelo, y otra que se propició mucho en los años 90, ya se ha desaconsejado bastante, que es la labranza cero. O sea, no ingresa ningún tipo de maquinaria en todo el ciclo adentro de los cultivos. El objetivo fue estudiar distintos efectos en la relación suelo-agua-planta de este tipo de manejo. Pero si les muestro solo los resultados de porosidad, este trabajo fue realizado con un instituto italiano que se llama ISAFON, y también intervino el INTA y el INA, que es el Instituto Nacional del Agua. INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hicimos un trabajo bastante grande en campo, y en el caso de los italianos, el instituto se llevaba muestras de suelo en un cilindro que habíamos tomado en campo. Sobre eso hacía cortes con micrótomo, hacían unas tinciones con unas sustancias fluorescentes, y en el microscopio electrónico hacían estos cortes y se veía esto. Lo que es blanco va a ser porosidad y lo que es negro es el material sólido. Permite ver la forma, la tortuosidad, la cantidad, todo este tipo de estudios muy interesantes que se pueden hacer con un microscopio electrónico. En este caso estamos hablando de dos cortes, dos secciones distintas de la labranza cero. La porosidad total, 9%. Hemos estado hablando, cuando hablamos en la introducción, los primeros temas de física del suelo, que había un concepto que se llamaba capacidad mínima de aire, que es el aire que nos queda dentro de los poros cuando estamos en capacidad de campo. Y dijimos que cuando es menor al 10%, en general se considera que es un suelo que puede presentar problemas de aireación. Bueno, en este caso, el suelo con muchos años de tener este tipo de labranza termina disminuyendo mucho su porosidad. Tema que vamos a discutir después cuando ya estemos con los datos de los cálculos de ustedes de las distintas comisiones y hagamos la discusión de resultados. Pero pueden ver entonces que la labranza cero está asociado a una baja porosidad. Mismo estudio, pero en la escala C y D. O sea, son 4 orientaciones de este cilindro que sacamos a campo. En el caso de cobertura vegetal, los 4 cortes juntos, observen cómo aumenta la proporción de la zona de poros. Y la porosidad llegaba al 20%, lo cual nos indicaba entonces otra vez otra forma de mostrar los beneficios de una cobertura vegetal bien llevada y permanente sobre los suelos regionales. En porcentaje, la porosidad por ciento promedio de los dos muestreos, labranza cero, nosotros muestreos lo hicimos durante 2 años seguidos, pero labranza cero, labranza tradicional, miren que con cobertura vegetal había un 42% de aumento de la porosidad total con respecto a los otros 2 manejos del interfilar. Bueno, con este instituto italiano también hicimos cortes verticales para ver cómo se distribuye la porosidad. Bueno, y lo que van a ver, vamos a comparar las dos extremos, labranza cero contra cobertura vegetal. Fíjense que en labranza cero, ¿cómo lo tendríamos que analizar? Tendríamos que dar vuelta el gráfico para que quedara el eje de las abscisas como profundidad, ¿no? Imagínense, esto es profundidad del suelo. Una labranza cero tiene un 0,4 o 40% de porosidad en superficie, que es la parte movida, pero va a ir bajando y prácticamente de 20 centímetros hasta el metro no tenemos entre 5 y 10% nada más de porosidad, ¿no? Ahí vemos que entonces queda muy compactado el perfil, con baja porosidad. Y que con la cobertura vegetal en la superficie tenemos un 60%, mucho mayor, y también permanece bastante alto a lo largo del perfil, llegando a 20-30%. Un efecto, entonces, de las raíces de la cobertura vegetal. Bueno, otro estudio que se hicieron fue cómo se distribuye. Les dije que importaba no solo el tamaño, sino también las formas y las distribuciones. En general, pueden ver que con cobertura hay una porosidad mucho mayor en lo que sería la de los 200, 300 micrones, la que es muy buena conductora y transmisora del aire y del agua. A ese flujo, en esas zonas, se llama flujo por macroporosidad. Importa mucho en zonas de riego que ese flujo sea grande para que llegue bien hacia la zona de raíces más profundas. Pero en zonas sin riego también este flujo por macroporosidad les importa mucho, porque si dependen solo de la lluvia, necesitan que sus campos estén muy bien preparados y receptivos, con un buen flujo por macroporosidad, para que la lluvia cuando llegue ingrese y también les llegue bien profundo. Vamos a ver después en el módulo de agua que hay maneras a campo de determinar este flujo por macroporosidad. Recuerden este concepto.